Hola, ¿qué tal? La idea de este video es acompañarlas en la resolución del trabajo práctico número 2. Recuerden que la última consigna del trabajo práctico era de entrega obligatoria, la sola entrega hacía las veces de asistencia a la regularidad de la materia. Leímos todos los trabajos que nos enviaron y nos pareció importante hacer este video para reforzar algunos conceptos que nos parecieron que por ahí estaban medio flojitos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar el segundo elemento paratextual, el proceso de construcción de la identidad colectiva, el título. El título nos habla de algo del orden de lo personal, como puede ser la identidad, más allá de que no sepamos la definición exacta de identidad. Rápidamente podemos establecer la relación de ese elemento con un sujeto, ¿sí? La identidad va a ser abordada en su dimensión colectiva, ¿sí? Aparece la idea de grupo. Bien, entonces sujeto-grupo en un vínculo que se va generando de manera progresiva, porque habla de proceso de construcción. Bien, y esto de que el vínculo que se genera de manera progresiva va a sufrir inevitablemente transformaciones. Bien, esto es lo que uno rescata si analiza el título. Bien, ¿por qué uno dice que se va a dar de manera progresiva? Por la frase de proceso de construcción, ¿bien? Y si uno piensa que es de manera progresiva, claramente va a sufrir cambios, ¿sí? Algo que va avanzando, va cambiando. Bueno, luego aparece el resumen, después del título el resumen, y el resumen, si leemos la primera oración del resumen, recuerden que en la primera oración del párrafo se expone la idea principal del párrafo, ¿sí? Y el resumen comienza diciendo no. Uno de los efectos sociales de la modernización es, sin duda, la transformación del proceso a través del cual los sujetos se vinculan con el grupo al que pertenecen. ¿Bien? Vuelve a aparecer la idea de vínculo entre el sujeto y el grupo y de transformación, ¿sí? O sea, el texto va a trabajar las transformaciones, ¿sí? Va a exponer o intentar dar cuenta de las transformaciones que sufre el vínculo del sujeto con el grupo a partir de la modernidad, ¿sí? Luego del resumen vamos a la presentación. En la presentación, en el cuarto párrafo, encontramos cuál es el objetivo del texto, ¿sí? ¿Por qué los autores consideran importante analizar el proceso a través del cual el sujeto construye su pertenencia al grupo? Luego vamos al primer párrafo del fragmento que comienza con el subtítulo de la identidad social a la identidad colectiva. En el primer párrafo, citando a Tagfel, vuelve a aparecer la idea de que la identidad social es un vínculo psicológico y nos señala cuáles son las condiciones de posibilidad para que se produzca ese vínculo. Primero, percibir que se pertenece al grupo. Y acá me interesa detenerme. Muchos de los trabajos que nos enviaron comenzaban comentándonos: el primer grupo al que pertenecí fue mi familia. Pero no desplegaban la idea, ¿sí? No desplegaban esta relación. Está bien el ejemplo de la familia como primer grupo de pertenencia, ¿sí? Pero
Si yo quiero elaborar la respuesta respondiendo a la consigna, podría poner, percibí, ¿sí? Como sujeto, me pongo en primera persona, si lo quiero hacer como en primera persona y quiero relatarlo desde una experiencia personal, puede ser una experiencia hasta ficticia, ¿sí? Pero vamos con el ejemplo de la familia. Yo, sujeto, pertenezco al grupo, establezco el vínculo con mi familia. Percibo que pertenezco al grupo. ¿Cómo percibo? No ya pensando en el recuerdo de la infancia, porque ya cada uno de ustedes es adulto porque están en la universidad, así que eso ya da por sentado que somos todos adultos. Pero si no en la actualidad, ¿cómo percibo yo que pertenezco a esa familia? A través de portar el apellido, ¿sí? Piensen no solo desde lo simbólico, sino hasta desde lo legal, ¿sí? Como en la materialidad, ese vínculo se formaliza a través del apellido. Todos tenemos un nombre y un apellido. El apellido indudablemente me vincula con un grupo familiar, ¿sí? Bien, eso por citar un ejemplo. Si yo quiero poner como primer ejemplo la familia, hay múltiples, ¿sí? Formas de percibir esa relación, desde modismos propios, desde hábitos que uno reconoce dentro de su grupo familiar y tal vez no en otros, o sí que comparte con otros, pero que se reproducen dentro de su familia. Por ejemplo, algo tan simple como la disposición de los espacios en la mesa, que en nuestra cultura la mesa es un lugar de encuentro familiar, ¿sí? Los espacios da cuenta también de ese que me vincula a mi familia. No es tan universal como el apellido, pero puede ser la disposición de los espacios. Después, ser consciente de que por pertenecer a ese grupo se me asigna una valoración positiva o negativa, ¿sí? Por ejemplo, yo pertenezco a una familia de apellido Pérez. Asistimos los Pérez a un colegio que la maestra, más de una vez, cuando uno asiste al colegio de sus hermanas, ¿cuántas veces nos ha pasado, hermana de tal o hija de tal, ¿sí? Saber que por portar ese apellido se nos asigna una valoración positiva, ¿sí? Pero en una instancia es una valoración positiva o negativa, que se asigna solo por pertenecer al grupo. Por último, lo que ya habíamos trabajado también en el video anterior, esto debe sentir un afecto, ¿sí? Por pertenecer a ese grupo, por saberme parte de ese grupo. En el segundo párrafo de este fragmento aparece esta idea del autoconcepto, ¿sí? En la parte de la cita extensa, la idea de identidad como algo del orden de lo individual, ¿sí? Ante la pregunta ¿quién soy? Y en el responder esa pregunta, inevitablemente una parte me va a llevar a pensarme en mi relación con los diferentes grupos a los cuales pertenezco. Y hagan un ejemplo estableciendo esta relación, ¿sí? Con el segundo párrafo, ¿sí? Es importante que ustedes se acostumbren a establecer relaciones, pero no que se den por sobreentendidos, redactarlas, ¿sí? Cuando se les pide una relación con la materialidad en cuenta las categorías de análisis que se trata de esto. Bueno, luego en el quinto párrafo, seguimos el fragmento, en el quinto párrafo en donde se trabaja esto de la pertenencia al grupo y qué le aporta el grupo al sujeto, ¿sí? Y aparece esta idea de conjunto de creencias compartidas que funcionan a modo de
cohesionador, ¿sí? Sujeto con el grupo, de los sujetos con el grupo. Y estas creencias compartidas también uno podría pensar, bueno, muchos decían, sí, yo pertenezco a, pónganse, soy Alejandra y soy argentina, ¿sí? En realidad también es válido porque obviamente da cuenta de la pertenencia a un grupo, pero también deberían haber completado con esta relación que se establece, donde dice, bueno, el grupo le determinadas estructuras de observación e interpretación de la realidad, ¿sí? Le permite percibirse diferente a otros. Y si nosotros vamos a citar nuestra nacionalidad como argentines que somos, también podemos reconocer, ¿sí? Porque en nuestro país circulan muchos prejuicios sobre las nacionalidades, ¿sí? Tanto positivos como negativos. Un país que es tan plural, aunque no lo creamos, permite la circulación de muchos prejuicios en relación a la nacionalidad y los podemos pensar, ¿sí? O nunca escucharon de, sí, porque los europeos son súper trabajadores, y tal vez si establecemos una relación con una persona de una nacionalidad de un país de América Latina, todo, ¿sí? En general, sobre todo hasta los 90, ¿sí? Había un prejuicio muy fuerte y negativa con personas de otra nacionalidad, sobre naciones de América del Sur, ¿sí? Bien, ahí se podría establecer otra relación con el elemento de pertenencia, binomio pertenencia y diferenciación, ¿sí? Y en el párrafo octavo, de la incorporación del sujeto, eso ha sido una cita, ¿sí? Con respecto a la incorporación. Alguna vez, ¿sí? Si inevitablemente pertenezco al grupo familiar, ahí se puede reconocer un tipo de incorporación adscriptiva, el sujeto no elige pertenecer o no a todo en su primera infancia, inevitablemente vamos a y reconocer y la incorporación es adscriptiva. Y el 10º párrafo presenta una síntesis que me parece bastante completa de todos los elementos que se trabajaron en esa parte del texto. Bueno, espero que este video les haya para repensar no es necesario que la vuelvan a redactar, pero sí la invitación es a que lo piensen y lo ejerciten. Les va a servir para el trabajo práctico el último que colgamos, para poder desarrollarlo mejor y también para que comiencen a adquirir la práctica si tienen dudas con este video o a la elección de alguno de los puntos trabajando, producción colectiva, si quieren pueden enviarme un mensaje por privado, varias de ustedes ya lo hicieron, todo aquel que esté interesado me puede enviar un mensaje por privado dentro del espacio de los prácticos, en el foro de los prácticos de la tarde. En qué práctico estén inscritos, envíenmelo ahí. Espero que les haya servido y bueno, saludos. Yo también.